Hola a todos, buenos días. Vamos a esperar un minuto y empezamos. Bueno, pues veo que ya somos unos cuantos, así que si os parece vamos a empezar. Buenos días, gracias a todos por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing en HK y bueno, hoy seguimos hablando de un tema con el que ya llevamos unos meses dando la vara, porque verdaderamente creemos que el dato, en este caso, va a ser el gran protagonista en las empresas, al menos en esta mitad de año, y me aventuro a pensar que lo seguirá siendo durante todo este año 2026. Estamos en un momento de cambio donde pues, la IA ya se empieza a notar en mayor o menor medida dentro de los presupuestos, pero también es el momento donde muchas empresas se dan cuenta de que el reto no es adoptar tanto la IA o hacer implantaciones de soluciones tecnológicas que lleven IA, sino que está más en controlar el estado de nuestros datos, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo tener un SharePoint ordenado, un SharePoint gobernado y preparado de modo que pueda sentar las bases para futuros proyectos que necesiten una buena calidad de datos para llegar a éxito. Para todos aquellos para los que esta sea vuestra primera sesión, yo os animo a visitar nuestra página de webinars, que os la voy a poner por aquí por el chat. Y ahí vais a poder acceder a las últimas sesiones que hemos realizado porque venimos hablando un poco de todo el journey que afecta a un proyecto de IA, ¿vale? Desde lo que es la parte más tecnológica, en nuestro caso, pues con todo el universo Copilot, a la parte más estratégica, pasando también, por supuesto, por la gobernanza y la seguridad. Y también para aquellos que entréis por primera vez o no hayáis oído hablar de nosotros, ya muy raro, con todas las veces que lo repito, pero bueno, muy rápido contaros quiénes somos. En HK somos una consultora de IT que trabajamos con empresas del mid-market para acompañarles durante todo su proceso de transformación. Incorporamos una capa de consultoría muy fuerte en todas nuestras líneas para asegurar un correcto alineamiento entre lo que son personas, sistemas y procesos. Sandra, si me puedes pasar a la siguiente, porfa, y así vemos un poco la intro. Eso es. Nuestro foco hoy está especialmente en ayudar a las organizaciones a abrazar todas las capacidades de la inteligencia artificial, que incluye lo que es entender su potencial dentro del marco estratégico de cada negocio y nuestro mercado, también identificar dónde aporta más valor y finalmente ver cómo vamos a integrarla de forma sostenible en nuestra compañía. Y para ello lo que hacemos es acompañamos a nuestros clientes tanto en la creación de una estructura de datos sólida, ¿vale? que nos permita sentar las bases para un funcionamiento óptimo en el futuro, como después en lo que es toda la correcta gobernanza de esos datos y en la protección de toda la información en infraestructura, ya sea en entornos locales como también en cloud. Y todo este acompañamiento lo realizamos dentro del ecosistema de Microsoft, del que al final somos partners desde hace muchísimos años y que al final pues, nos permite trabajar aprovechando todas las capacidades de seguridad y toda la innovación que nos ofrece su plataforma para construir pues, proyectos escalables, seguros y que al final tengan un impacto real para nuestros clientes. Y hoy contamos para esta sesión con mi compañera Sandra Sanz, que al final, Sandra forma parte del equipo de Modern Workplace y seguridad dentro de HK y es especialista en toda la línea de Microsoft 365 Copilot. Como es un evento en directo, si necesitáis hacer alguna pregunta, os animo a escribirla por el chat. Si te parece, Sandra, a no ser que sea una pregunta súper concreta que tenga que cortarte, dejamos un poco de tiempo hacia el final para contestarlas. Y también, como siempre, os pasaremos un cuestionario de satisfacción donde, bueno, pues para que nos ayudéis un poco a valorar la sesión, para que nos deis comentarios sobre cosas que queráis que hablemos en el futuro y también tenéis un espacio para dejarnos vuestro correo electrónico y entonces os mandamos los materiales de la sesión. De todas formas, ya sabéis que la grabación de esta sesión la recibiréis todos unas horas después de acabar, ¿vale? Tardamos un poquito, pero la acabáis recibiendo siempre.
Y sin más, yo ya me callo y os dejo con Sandra para dar comienzo al webinar de hoy. Gracias. Muchas gracias, Iria. Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Sandra. Como ha dicho Iria, pertenezco digamos, al área de Modern Workplace de HIK. Y bueno, vamos a centrarnos hoy toda la parte del dato en SharePoint principalmente de cara a la implantación de la IA a diferentes niveles. Lo veremos a lo largo del webinar. Entonces, os pongo la agenda. Y lo que voy a hacer es quitarme la cámara, siempre lo que hago es ponérmela para que veáis que existo y luego me la quito. Me resulta más cómodo, yo creo que así se hace más ameno. Entonces, bueno, mientras os voy comentando lo que vamos a ver en el webinar de hoy. También os invito, como decía Iria, a hacer cualquier tipo de pregunta. En principio la responderé al final, pero si es algo así como muy, muy concreto, sin ningún problema me cortas, Iria, y lo vemos en ese momento, ¿vale? Perfecto. Entonces, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es revisar por qué es importante ahora mismo, entre comillas, este tema de la IA y nuestro dato en los servicios cloud de Microsoft que empleamos todos al final en nuestro día a día en el trabajo moderno en la suite de M365. Cómo gobernarlo en base a, ya que es importante cómo lo gobernamos, ¿no? Aunque os adelanto y os lo repetiré mucho a lo largo del webinar de hoy, siempre ha sido importante, ¿vale? Lo que pasa que ahora pues parece ser que lo es aún más, ¿no? Luego también vamos a revisar ya no solo lo que es SharePoint, OneDrive, la importancia de gobernarlos y cómo se vincula esto con la IA, sino también qué otras cosillas en relación con el dato de la IA tenemos que revisar. Y aquí es cuando hablaremos un poquito del tema del concepto de agentes, que no vamos a revisar el concepto de agente porque lo tendréis trilladísimo ya, pero ver las diferencias entre si proteger SharePoint o ya nos vamos a otras bases de datos, ya bases de datos complejas, etcétera. Y esto se relaciona muy bien con el último punto, que son las bases del plan director de datos de M365, que ya no es solo el SharePoint, sino, bueno, y ya no solo Copilot, y ya no son solo agentes sencillos, sino que quizás son agentes complejos, Azure Foundry, bueno. Este es un poquito el resumen y cómo está hilado. Entonces, vamos a comenzar por el punto de por qué es un tema crítico ahora, entre comillas, como os decía. Vale, realmente este tema ha sido crítico siempre, porque todo lo que tenga que ver con datos de la organización es crítico. ¿Qué pasa? Que, claro, llevamos un par de años donde lo que es la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo. No recuerdo las cifras, pero cada 2 meses o 3 meses pega un pelotazo brutal. O sea, es una mejora continua y impresionante en términos de que hace 3 meses, por ejemplo, que es una cifra así muy cortita, a muy poco tiempo de lo que es el día de hoy, había cosas que ahora mismo no podemos hacer, pero en términos de millones de datos en cuanto a cuántos datos rescata, etcétera, etcétera. Vale, quitando esta parte que no me quiero poner técnica con esto, claro, como esto avanza muy rápido y ya creo que estamos en un punto en el que ya lo concebimos como algo imprescindible y que o estás en la cresta de la ola o nos quedamos atrás, claro, entiendo que es cuando se ha puesto en el foco el dato, ¿no? Porque al final la IA tiene el mayor potencial que tiene es rascando información de un montón de datos que nosotros los humanos podemos hacer, pero claro, en muchísimo más tiempo y con mucha más persona. Entonces, claro, el dato que le demos es prioritario en el sentido de que, claro, pues ahí está el potencial de la IA, ¿no? Y precisamente por eso, ahora ordenar la casa es cuando no es que tenga más valor, sino que parece que ha sido el momento, porque realmente esta problemática la tenemos desde ya que venimos trabajando en la nube, o sea, SharePoint para vosotros no va a ser nuevo, OneDrive tampoco, pero claro, sabemos que está desorganizado desde hace unos cuantos años, pero vale, era imprescindible antes y ahora lo es aún más. Era imprescindible en términos de seguridad, en términos de analítica de datos, porque antes de lo que era IA estábamos con el tema del Big Data y demás, y ya lo era, pero ahora con la IA parece ser que es el momento sí o sí. Entonces, claro,
¿Podemos usar la IA así una base de datos organizada? Sí, pero no con las expectativas que nosotros tenemos y que vosotros tenéis. Y así nos lo expresáis cuando tenemos proyectos que implican IA, bases de datos, etcétera. Vale, entonces, claro, si queréis sacarle el máximo potencial y de una manera segura, esto lo tenemos que hacer sí o sí. No tiene por qué ser antes, puede ser en paralelo, desde el momento en el que empezamos a adoptar y abrazar ya la IA. Esto también se vincula mucho con el plan director que adelantaba Iria y que os hemos comentado en alguna otra ocasión. ¿Ok? Pero hay que hacerlo, ¿vale? Vosotros decidís el momento, pero hay que hacerlo lo más pronto posible. Y de hecho eso es lo que está mostrando las organizaciones que más van a estar adelantadas con el tema IA, aquellas que se van a poner o se están poniendo ya a organizar la casa. Porque así aprovecharían, pues bueno, yo os voy a empezar a hablar primero de Copilot M365, que es la herramienta de Microsoft que aprovecha todos estos repositorios de datos corporativos de manera innata, pero que evidentemente si construimos agentes sobre, no sé, un sitio de SharePoint, sobre una biblioteca, también se va a aprovechar, ¿vale? Y esto, como os decía, nos va a ayudar a evitar problemas en cuanto a seguridad, por ejemplo, evitar sufrir violaciones de seguridad o incluso evitar que la IA no sea lo suficientemente buena, que nos proporcione resultados irrelevantes o absurdos, ¿vale? Esto, el resumen es, en términos de seguridad, yo os voy a hablar mucho ahora de cuál es el mal mayor para Copilot o cualquier IA que venga a buscar a nuestro SharePoint en OneDrive, en la sobrecompartición, en términos de seguridad. Es decir, que haya gente que acceda a cosas que no deba por ahora revisaremos las multitudes de causas, ¿vale? Pero el mayor problema en cuanto a seguridad de Copilot es la sobrecompartición interna. Porque recordad que Copilot lo rescata es únicamente los usuarios internos, no externos, aunque el tema de los usuarios externos también es crítico, pero en caso de Copilot y otros agentes solo pueden ir a buscar los usuarios internos que tengan permiso. Pero claro, si tienen permiso y no lo sabemos o no lo saben ellos porque, no sé, hemos dado malos permisos o las diferentes causas que hablamos ahora, esto es problemático. Y luego está el tema de nuestras expectativas en cuanto a los resultados que nos arroje la IA, el agente, el modelo que tengamos en base a esta base de datos. Claro, si tenemos cosas obsoletas, datos triviales que no deberían estar ahí, ¿qué más? Datos redundantes. Yo cuando, os lo adelanto, cuando hablaba con mis compañeras acerca de hacer este webinar, les puse el ejemplo de que imagínate que sigue poniendo ahí que Plutón es un planeta, cuando ahora es un planeta nano, que esto, bueno, esto va cambiando cada 5 o 6 años, pero bueno, imaginaos que tenemos esa información mal. Pues claro, la IA, si esperamos que nos respondan desde esa base de datos, nos lo va a dar. Esto es un tema muy trivial, pero imaginaos con un tema mucho más concreto, ¿no? De ir a rescatar ciertos datos de, no sé, de un proyecto X, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el tema de la seguridad, de qué tener en cuenta de cara a que Copilot o el agente que construyamos que vaya a buscar a SharePoint arroje los datos a quien toca, ¿vale? Y con los permisos que debería tener. Y no a personas que no debería de ninguna forma. Pues esto implica gobernanza y lo que es foco en la causa mayor de problemáticas en términos de seguridad con Copilot, que es la sobrecompartición interna, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta lo que os decía, la sobrecompartición, el mal mayor en términos de seguridad de Copilot o agentes dentro de la organización es que puede suponer que haya gente, usuarios, que accedan a más información de las que debiesen para ejecutar su trabajo, que haya personas que estén generando contenido con Copilot o con la IA y de esta manera intercambiando contenido inapropiado porque no deberían cambiarlo o que, por ejemplo, como veremos a continuación, si ese contenido está clasificado como confidencial, aunque no debidamente clasificado, y un usuario empieza a generar contenido a partir de ese documento que no estaba debidamente clasificado, por tanto, seguiremos generando contenido inapropiado para ese usuario y para el resto, ¿no? Que pueda llegar a compartir. Y como os decía, ya en términos más ligados a calidad del dato, es que vamos a conseguir que Copilot,
la IA, los modelos nos generen respuestas obsoletas, desactualizadas, irrelevantes, no alineadas, en definitiva, con nuestras expectativas. ¿Okay? Tener en cuenta la sobrecompartición y los problemas en cuanto a la higiene o calidad del dato es lo que, o sea, tener este foco es lo que nos va a hacer intentar o ponernos ya en marcha con ordenar la casa en términos de seguridad y, por tanto, en términos de asegurar una correcta calidad del dato. Porque, claro, si nos ponemos ya, antes vamos a tener mejores respuestas, antes vamos a poder alinear las expectativas que tenemos nosotros en cuanto al uso de IA, ¿vale? Yo os estoy hablando de Copilot, pero se puede aplicar en general, ¿ok? Y ahora es cuando hablamos de las causas comunes de la sobrecompartición interna, ¿vale? Que esta palabra o este concepto os lo voy a repetir muchísimo, porque es el mal mayor, ¿vale? ¿Cuáles son las causas más comunes de sobrecompartición interna en términos de SharePoint y OneDrive como servicios de almacenamiento o repositorios de contenidos dentro del entorno de M365? ¿Vale? Aquí digo SharePoint, pero aplica a OneDrive también, ¿ok? Vale, la primera causa es la privacidad de los sitios. Esto ocurre muchísimo porque la mayor parte de organizaciones trabajamos con equipos de Teams, ¿vale? Y seguro que ya lo conocéis, la mayoría. Cuando creamos un equipo de Teams se genera por detrás un sitio de SharePoint, que es lo que va a servir para almacenar la documentación. Entonces, los equipos de Teams generan un tipo de sitio de SharePoint que tienen la propiedad de la privacidad, es decir, pueden ser públicos o privados. Cuando son privados solo acceden las personas que el propietario, quien ha creado el equipo, pues ha marcado como miembros del equipo, ¿ok? Pero claro, si hemos marcado un equipo de Teams y por tanto un sitio de SharePoint como público, esto significa que cualquier persona de la organización puede ir a su Teams y en el apartadito de equipos ir a buscar un equipo y autoañadirse. ¿Qué significa que se pueda autoañadir a un equipo? Que por tanto va a poder acceder al repositorio de información asociado, al buzón compartido, a toda esa serie de elementos que tiene por detrás los equipos de Teams o, para ser más concretos, el concepto de grupo de Microsoft 365, que es lo que existe por detrás de los equipos de Teams, es aquello que facilita muchísimo la colaboración y ahorra trabajo pues a nosotros, al personal IT, pero que tiene como hándicap que es un poco más tedioso de gobernar y que se puede ir de las manos más fácil. Entonces, bueno, si conocemos estas cosas, podemos ir a corregirlo o a controlarlo. Y si no, pues os lo estoy mostrando yo y os informo de que puede provocar, en consecuencia, la sobrecompartición, que en sí es mala para lo que es la gobernanza de nuestro entorno, pero también es mala, por tanto, para lo que es el uso, digamos, seguro de Copilot y de la IA en general en la organización. Vale, segunda causa. El tema de los vínculos de compartición. Esto está muy ligado con lo que he comentado de los grupos de Microsoft 365. Los vínculos de compartición son geniales en términos de trabajo moderno. Nos evitan mandar tropecientos adjuntos, descargar, enviar por otro lado. O sea, son geniales en términos de compartición. Pero claro, tienen el hándicap de que también requieren más control, requieren más gobernanza. Y primero, ser consciente de lo que pueden suponer si no se controlan o se gobiernan, ¿vale? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que existen algunos tipos de vínculos. Esto se gestiona desde la misma consola, que es la consola de administración de SharePoint. Y ahí se gestiona, por tanto, también lo de OneDrive, porque comparte la misma consola de administración. Ahí tenemos 4 opciones de compartición general, que esto por defecto se heredan a los sitios y luego pues en los sitios tú puedes ser más, digamos, restrictivo, más que el nivel general. Pero tened en cuenta que existen a nivel de la configuración de SharePoint y OneDrive vínculos como con cualquiera o con todas las personas de la organización que son muy amplios en términos de sentido, ¿vale? Es verdad que requiere que lo canjee, pero os explico. Por ejemplo, el vínculo más permisivo posible es el de con cualquiera, que esto permite compartir con personas internas y con personas externas, es decir, con usuarios que no pertenecen a la organización, y encima sin necesidad de que inicien sesión. Por tanto, compartiríamos con externos de manera anónima. Entonces, esto la mayor parte de las veces
es contraindicado. No se recomienda esto como buena práctica, tenerlo configurado de manera general, el que se puedan utilizarlo bien con cualquiera. Es decir, que en los últimos años Microsoft, aunque tuviésemos esto configurado en términos de tenant, los sitios de SharePoint no lo heredan. Pero esto, por ejemplo, cuando hacemos auditoría, nosotros lo encontramos mucho en los OneDrives. Hay muchas carpetas de OneDrive que tienen este vínculo. Y no quiere decir que por defecto, cuando tenga este vínculo, cualquier persona del mundo pueda acceder a esa carpeta. No, pero si le llega este vínculo, uno, no sabemos quién es porque son vínculos anónimos, no tenemos el usuario que ha intentado canjear ese enlace. Y bueno, luego tenemos la otra opción de todas las personas de la organización, que esta sí que no permite compartir o que lo canjee una persona externa a la organización, pero claro, en términos de Copilot es complicado y muy importante gestionar este tipo de vínculos porque, claro, significa que si este vínculo lo recibe cualquier persona de la organización, automáticamente le va a dar acceso, siempre y cuando que lo canjee, ¿ok? Pero si recibe este vínculo de una carpeta, imaginaos con las nóminas, pues la persona que lo canjee tiene acceso a las nóminas y, por tanto, si un día le pregunta a Copilot, a un agente o a cualquier otra IA que esté conectada a report de M365, ¿cuánto cobra mi jefe? Pues claro, pues si le hemos dado sin querer un vínculo a esta carpeta, pues claro, Copilot le arrojaría una respuesta, ¿vale? Siempre y cuando no tengamos otras medidas de seguridad que comentaremos, como el etiquetado, etcétera, ¿vale? Tercer motivo, este es el que también nos trae por la calle de la amargura, que es el descontrol en términos de permisos. Esto normalmente es porque nos solemos encontrar que son sitios de SharePoint o carpetas de OneDrive que tienen muchísimos años y que, claro, pues ya hay un descontrol en el sentido de quién accede a qué, porque se han roto permisos en la carpeta de primer nivel, de segundo, de tercero, de cuarto. Vale, o sea, cuando ya empezamos a romper herencias a esos niveles y son sitios de hace años, por supuesto que seguro que hay casos de gente de que accede a cosas que no debiese. Vale, luego comentaremos cuáles son las mejores acciones correctivas frente a esto, pero esto es una causa que nos encontramos si no en todos los clientes, en el 98%. ¿Vale? Vale, cuarta causa, hay un grupo de dominio dentro de lo que es SharePoint, dentro de los sitios de SharePoint, que no es ni un grupo de seguridad ni nada, sino que es un grupo que existe por defecto que se llama todos excepto los usuarios externos. Entonces, claro, si hemos aplicado este grupo en algún sitio de SharePoint, esto sí que da acceso inmediato a todas las personas de la organización. O sea, esto no necesita que alguien pinche un vínculo o que alguien clique en el sitio. No, no. Si hay un sitio de SharePoint que tiene aplicado este grupo, automáticamente le está dando acceso a todo el mundo. Entonces, eso implica que pues, la gente, los usuarios que puedan encontrar este sitio verán la información que tiene dentro, o si alguien le pregunta a Copilot algo que está dentro de este sitio, pues se lo va a responder, ¿vale? Y luego lo que os venía comentando, si en sitios que tengamos más o menos eso, con los permisos más o menos puestos, que existan más o menos vínculos de compartición incorrectos, tenemos información crítica, sensible o confidencial que encima no está etiquetada, pues ostras, esto también es problemático. Entonces, bueno, comentaremos que si hay información crítica sensible, lo suyo sería que estuviese etiquetada, porque esto Copilot, por ejemplo, lo trabaja muy bien. Es decir, tiene en cuenta las etiquetas y si tiene que generar contenido que ya previamente está etiquetado, el contenido que genere también heredará esa etiqueta. Entonces, bueno, importante tener en cuenta el tema del etiquetado de la información, ¿no? Information Protection. Vale, aquí no me quiero liar mucho porque esto ya supongo que la mayoría lo conocéis y además tampoco me quiero poner muy técnica, pero cualquier duda me la hacéis llegar. Como os decía, este webinar es importante en términos del roadmap que estáis siguiendo, pero en general es importante para todos porque en vuestro roadmap de IA, o según vemos en nuestros proyectos con clientes, aquellos que trabajáis ya en un entorno de M365, por donde empezáis con términos de IA es con Copilot Chat, ¿no? La parte gratuita que ya tenéis con el licenciamiento que tenéis contratado. ¿Vale? Copilot Chat por defecto no accede a todo vuestro SharePoint y a todo vuestro OneDrive, sino que, bueno, sí que permite que le subamos algún archivo de OneDrive, incluso de local,
¿vale? Entonces, igualmente también hay que tener controlado los repositorios o contenido de repositorios de contenidos, perdón. Y por eso os ponía este esquemita para recordaros de que, bueno, con Copilot Chat hay que tenerlo en cuenta un poquito menos, pero si ya os vais al siguiente paso del roadmap, que es la licencia de Copilot M35, sí o sí deberéis hacerlo, lo que es poneros en marcha con lo que es el control de repositorios de datos como SharePoint y OneDrive, aunque sea en paralelo, ¿vale? Yo no digo que paréis todo vuestro proyecto de IA para poner en orden, pero sí empezarlo aunque sea en paralelo, ¿vale? Porque es imprescindible. Y esto marca mucho la diferencia. De hecho, hay muchos clientes que han puesto mucho foco en esta parte. En paralelo hacen sus desarrollos, pero aquí ahora mismo hay mucho foco. Digamos que en el momento en el que estamos, y no es porque lo diga solo yo, creo que en general ahora mismo sí que se ha tomado conciencia de la importancia que tiene ordenar la casa, ¿vale? Para securizarla y para asegurarnos respuestas relevantes. Entonces, si ya estáis en el paso del roadmap de tener implementado Copilot M35, aunque sea en una parte de la organización, esto es imprescindible, ¿vale? De realizar. Porque es digamos, la ventaja competitiva que tiene Microsoft 365 Copilot, es que accede a los repositorios de contenidos de la organización, como se pone OneDrive, ¿vale? Y además de manera segura, como decía, hereda todo lo que es la seguridad, la privacidad que tenemos ya configurada previamente. Entonces, claro, si nos ponemos ya a arreglar, digamos, a tener conciencia y a ordenar la casa en cuanto a seguridad y calidad del dato, es lo que Microsoft y nosotros llamamos el Get Ready for Copilot M35, ¿no? Ese punto, según si ya estamos en esta fase del roadmap de implementar Copilot M35. Aunque también os digo que aplica para Copilot Chat en mayor o menor medida, pero aplica también, ¿vale? Porque al final hay gente que también va a subir cositas que tenga en su OneDrive. Entonces, bueno, aquí son diferentes fases. Yo os pongo fechas estimadas, ¿vale? Luego cada uno tarda más o tarda menos, dependiendo de cómo tengamos la casa nosotros. Pero digamos que tendríamos una fase previa donde nos toca identificar qué problemática tenemos a grosso modo, ¿vale? Con el propio inventario de sitios de la administración de SharePoint, podemos ver ahí los sitios que más ocupan. Ostras, ya tenemos un top 10 sitios que revisar. Sitios que más visitan, que esto también lo podemos ver desde la consola de administrador de SharePoint. Vale, pues ya tenemos unos 100 sitios o 50 sitios, lo que queráis, que podemos revisar. Y ahora, como os decía, vale, podemos no frenar el proyecto o los proyectos de implantación de IA de la organización. Vale, pues lo que hacemos de mientras es permitir que Copilot solo acceda a 2 o 3 sitios que tienen información genérica, ¿no? La intranet, el portal de onboarding, ¿no? Sitios con información genérica para toda la organización que a priori, bueno, en general no tienen ningún riesgo. Entonces, le damos acceso a Copilot a esos sitios, que además tiene valor porque podemos hacer agentes que sirvan a los empleados para que directamente le pregunten por la política de vacaciones, el onboarding, o sea, que tiene valor el uso de la IA con estos 3 sitios genéricos. Y de mientras bloqueamos que Copilot acceda a los sitios que estamos corrigiendo. Esto es una medida que no puede ser definitiva, ¿vale? Esto se puede implementar. El restringir a que Copilot busque a ciertos sitios mientras los corregimos es precisamente lo que dura esa medida, mientras los corregimos. Entonces, que tampoco sirva para procrastinar en este sentido, porque es que si no perdemos mucho potencial de IA, porque, bueno, sí, nos vamos a aprovechar de los sitios genéricos, pero claro, perdemos datos y trabajo del día a día, donde utilizaría también. Entonces, digamos que el piloto consistiría en eso, ¿no? En sacar, digamos, los primeros informes para hacer una idea de la magnitud de trabajo que nos va a llevar a corregirlo y empezar a restringir Copilot durante un tiempo, durante el tiempo que lleve la corrección total de nuestros repositorios como SharePoint y OneDrive, ¿vale? En la siguiente fase ya sí que sería revisión más a detalle de lo que es la configuración de la compartición, ¿no? Lo que os decía, de lo que es la configuración general del tenant de la compartición externa y interna, los vínculos compartidos. Como os decía, sigue teniendo acceso restringido a los sitios que estamos corrigiendo.
corregir la privacidad de los sitios siendo más, digamos, siendo más a detalle según la necesidad del propio sitio, si merece la pena ya implementar las buenas prácticas de limpieza de los vínculos que han quedado huérfanos, quitar la herencia de permisos que estaba rota y luego avanzar en lo que es la auditoría. Y para eso, Microsoft nos da, si tenéis la licencia de Copilot M365, os digo, si no lo sabéis, que desde hace un año por lo menos os han regalado la licencia de la Administración Avanzada de SharePoint, que es lo que yo llamo, SAM, SharePoint Advanced Management, es la licencia de Administración Avanzada de SharePoint que os han regalado con la licencia de Copilot 25 y que os permite sacar desde la propia consola de admin informes de gobierno del dato como sitios donde tenéis la herencia rotas, sitios donde tenéis más vínculo de compartición con cualquiera, donde tenéis el grupo este de todas las personas de la organización. O sea, todas esas casuísticas que hemos comentado antes de que generan sobrecoordinación, podéis generar informes en esta segunda fase con la administración avanzada, que esto es vía consola, ya no tenéis que tirar de scripts. Y luego también, si tenéis licenciamiento apropiado, lo que es en Purview, el Data Secure Posture Management for AI, que es un apartado de la consolita de Purview, también nos permite sacar informes, pues eso, para detectar sitios con muchos accesos, sitios con mucho acceso por personal externo, sitio donde se detecta información confidencial sin etiquetar, estos enlaces anónimos, etcétera. Es decir, esta fase, digamos que ya hemos entrado más a detalle en lo que es informarnos de lo que está ocurriendo y saber exactamente dónde y el qué. Y luego la tercera fase, que esto ya lleva más tiempo y ese más tiempo es indefinido porque depende de hasta dónde queremos llegar, ¿vale? Es aplicar ya las correcciones en lo que hemos detectado, ¿no? Pues eliminar todas las herencias de permisos rotas, eliminar todos los vínculos de compartición, ir hacia la gestión de permisos con la filosofía de aplicar grupos de seguridad y no personas nominales o shared links, etcétera. Aplicar Information Protection y DLP, ¿no? Proteger la información, lo que es en tránsito a través de las directivas de DLP o en estático, incluso con el etiquetado de la información, para esa información que habéis detectado como confidencial, como secreto, como interna, ¿vale? Esto, por ejemplo, lleva más tiempo. O sea, si decidís que queréis llegar hasta este punto, esto lleva bastante más de un mes, porque implica también adopción de usuarios, ¿vale? Pero si os vais por el primer punto, ¿no? De la corrección de lo que se ha detectado en la segunda fase, bueno, sí que lleva más de un mes, pero quizás no tanto como la parte de aplicar Information Protection y DLP, ¿no? Y luego lo que sí que me he dejado un poco en el tintero es el tema de la calidad del dato, que parece trivial, pero esto es muy tedioso y aquí los administradores lo que podemos hacer es detectar los sitios huérfanos de propietario del dato y luego desde la organización transmitir una cultura de la higiene del dato, ¿no? Educar a los propietarios del dato y a los equipos para que ellos mismos revisen pues, aquella información que detectan como histórica, porque lo histórico no debería estar en SharePoint, preferentemente, porque ya sabéis que al final tenéis un almacenamiento limitado y luego además pues todo el tema de, claro, de la IA, pero sobre todo por el almacenamiento y por el coste, os lo diría. Y educarles en general en limpiar los datos redundantes, los datos triviales, para mejorar ya no solo nuestro repositorio de información, sino las respuestas de la IA, ¿vale? Esta parte también lleva tiempo, bastante más de un mes, porque suena trivial, como os decía, pero es tedioso que esto primero se adopte bien, el proceso de adoptarlo y luego de llevarlo, de ejecutarlo, ¿vale? Pero hay que empezar. Entonces ya con la parte de empezar a detectar casos y empezar a formar a los propietarios de la información es bastante. Vale, esto es un poco lo que os comentaba, de que al final tenemos diferentes formas de gestionar la auditoría para esas primeras fases, ¿no? Que es el punto donde nos encontraremos la mayoría de nosotros los que estamos aquí, que es la auditoría y la generación de informes. Ya os digo, si tenéis licencia de Copilot 25, tenéis la administración avanzada de SharePoint, que si no la habéis probado os lo recomiendo, es bastante potente y tenéis muchas opciones y además ya lo tenéis, ¿vale? O sea que para aprovecharlo. Y luego toda la parte de Purview, sobre todo con el DSPM for AI, también os permite sacar informes bastante potentes.
que si necesitáis más información os podemos mandar la documentación al respecto. Pero bueno, os quería poner aquí esta imagen de resumen de justo esta parte que hemos hablado en cuanto a los archivos que tenemos almacenados en M365, ¿no? En SharePoint y en OneDrive, ¿vale? Y bueno, este webinar estaba orientado a hablar de cómo gobernar el dato en nuestros repositorios de contenidos o de información en M365, como son SharePoint y OneDrive, que para la mayor parte de vosotros, los que estéis en esas primeras fases del roadmap, ¿no? De Copilot Chat, Copilot M365, o incluso ya habéis empezado a hacer agentes con Copilot Studio, ¿no? Digamos, sencillos, ¿no? De aquellos que te devuelven solo información, o incluso ya habéis avanzado un poquito más en Copilot Studio y hacéis agentes que pues tienen por detrás automatismos, etcétera, que todavía también rescatan información o van a buscar información a SharePoint. Todo esto que estamos hablando es que hemos hablado hasta ahora es imprescindible y os va a ser de valor porque todo lo que trabajáis en adecuar SharePoint y OneDrive os va a dar mucho valor y nos va a adelantar trabajo en lo que es la gobernanza y la securización. Y sobre todo lo que decíamos, en las respuestas valiosas. Pero también tengo en cuenta y tened en cuenta que existen otros pasitos en el roadmap, como son la generación de agentes más avanzados, que ya no van a tirar de bases de conocimiento como SharePoint, sino que a lo mejor ya van a bases de datos complejas, ¿no? Y bueno, pues en este caso, claro, adecuar SharePoint nos va a valer poco. Si no van a llamar a SharePoint, pues no va a valer poco. Pero estas prácticas las tendréis que llevar a esas bases de datos también. Tendréis que securizarlas y, por tanto, también hacer la tarea de limpieza del dato. Entonces, digamos que lo de hoy os va a servir para aquellos que estéis en las fases de Copilot Chat, Copilot 25 o agentes generados con Copilot Studio que vayan a llamar a SharePoint. Aquellos que estéis en un punto más avanzado, os toca hacer lo mismo, pero en bases de datos complejas, por ejemplo, ¿vale? O en Fabric, o bueno, en un data lake, ¿vale? Y esto simplemente era para que lo tengáis en cuenta. Si volvemos al punto de SharePoint, aquí os puedo dar algunos consejos, sobre todo, ya no en términos de Copilot M365, que esto ya hemos revisado con lo que son esas fases del Get Ready for Copilot, sino si estamos hablando ya de generación de agentes con Copilot Studio o agentes declarativos, ¿no? Aquí las buenas prácticas que os puedo dar es, bueno, generemos sitios dedicados, dedicados me refiero a pues que se hayan creado a propósito para este agente. Si ya vienen heredados porque queremos aprovechar la base de conocimiento, tened en cuenta que tenéis que hacer todo un trabajo de revisión y de corrección, ¿vale? Y por tanto también con propietarios válidos, por este tema de que, vale, pues ahora soy yo quien está generando la gente, ¿no? Digo yo como personal de IT, pero claro, si va a rescatar información a un sitio de SharePoint o a una biblioteca, esto está vivo. Entonces, lo que os decía, alguien tiene que estar encargado de revisarlo de manera periódica, eliminar cosas que no tocan, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener un propietario válido. Dentro de lo que es el sitio de SharePoint, depende mucho, ¿no? Depende de cómo hayamos construido la gente, de qué propósito tenga, pero en general debería tener una estructura sólida, ¿no? Como recomendación, pues si hay archivos que hay gente que debe verlos y gente que no, pues dividir ese contenido en diferentes bibliotecas, porque podéis generar dentro de un sitio todas las bibliotecas que queráis. O sea, hay un límite, pero que es un montonazo de bibliotecas, no vais a llegar. Si utilizáis listas, utilizar columnas con metadatos, siguiendo las buenas prácticas, que no tengan nombres raros las columnas, si tienen espacios, mejor utilizar camel case. Metadatos que estén complementados de manera lógica y correcta. Si queréis, podéis utilizar reglas de validación, ¿vale? Incluso, pues, si queréis incluso definir tipos de contenidos, pues mejor, ¿no? Para dentro de las bibliotecas ponerlo, que es una opción que tiene SharePoint, ¿no? Poner como plantillas que al final son lo que pongo aquí, plantillas de archivos estandarizadas con las que ya se generan los documentos de esa biblioteca. Y luego, en términos de seguridad, lo que os venía comentando, ir hacia más el modelo de buenas prácticas que apoya Microsoft y que defendemos también desde HK, que son todos aquellos sitios departamentales de área. La buena práctica es
gestionarlos mediante grupos de seguridad, no los grupos de SharePoint ni usuarios nominales, no, grupos de seguridad, los de la D de toda la vida, ¿vale? Porque son más fáciles de administrar. Y una corrección de los vínculos o una gestión correcta de los vínculos de compartición. Por ejemplo, la mejor práctica es, si son sitios documentales muy acotados que queremos tener muy controlados, que el vínculo de compartición por defecto sean las personas que ya tienen acceso, ¿vale? Esto ya corrige muchísimo la sobrecompartición. Otra vez, calidad del dato, soy muy pesada con esto, pero hay que darle importancia. Sé que es poco a poco, esto no se puede tener para mañana, pero si empezamos hoy ya estamos adelantando mucho trabajo. Poner mucho foco en la calidad del dato, en transmitir que tiene que haber una persona, generalmente el propietario del dato, que tenga que tener esta tarea pendiente, su backlog de revisar los datos históricos obsoletos para sacarlos de SharePoint, corrección, limpieza de datos redundantes, triviales, ¿ok? Si ya estamos implementando agentes que van a ir a rescatar documentos, que tienen que leerlos, que tienen que hacer OCR, tener en cuenta las limitaciones, ¿vale? Ya no solo Copilot, sino del modelo que hay por detrás, GPT-5, ya, el que sea, esto va cambiando, ¿vale? Ahora mismo no lee las imágenes del todo bien, entonces si de momento podéis trabajar con archivos con solo texto, mejor. Tened en cuenta que también existen límites en cuanto al número de palabras, al número de páginas, a los formatos. Es mejor no mezclar tipos de datos, por ejemplo, en archivos Excel, ¿no? De estos que tienen de repente texto y luego datos. Os estoy dando información a cuentagotas. Esto tiene más complejidad, ¿vale? Pero para que lo vayáis teniendo en cuenta. Las limitaciones del tamaño de los archivos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en general suelen tener una limitación de cuánto puede pesar un archivo para que lo puedan leer, la extensión, ¿no? El tipo de archivo que sea, no leen todos, ¿no? Generalmente pues un Word lo van a leer mejor con PDF, por ejemplo. Si tenemos información muy sensible, yo os invito a que reviséis si os interesaría de verdad aplicar Information Protection, ¿no? Etiquetas de confidencialidad, directiva de DLP también para protegerlo no solo en estático, sino en el tránsito de la información, ¿no? Cuando enviamos un correo, cuando enviamos un chat de Teams, que esto también sucede con los agentes, ¿no? En algún momento tendrán que enviar esta información ellos de manera automática. Entonces, yo creo que esto es bastante importante a tener en cuenta o al menos a plantearse en este momento. Y también a que tengáis en cuenta que esto sí hay que revisarlo, pero debería ser de manera periódica. Esto ya debería instaurarse como una práctica que deberéis revisar en un periodo de tiempo que consideréis, ¿no? De manera trimestral, cada mes, no sé. Pero esto es una filosofía que sí que hay que empezar a implementar ya, ¿vale? Y bueno, me he dejado 5 minutitos antes de cambiar de diapositiva por si hay alguna duda. Iria, no sé. Sandra, no tenemos preguntas, hay alguna ha ido contestando. Tenemos una que, bueno, te la voy a lanzar porque también es como un poco de cierre. Vale. Me parece interesante, igual te pongo aquí en un brete, pero bueno, luego me chillas. Hablamos siempre de, o sea, si pudieras hacer una conclusión un poco de, ¿no? Porque siempre hablamos mucho de ordenar la casa, ordenar los datos, pero, o sea, si tuvieras que dar como una conclusión de qué es para ti poner orden, o sea, una especie de cierre, ¿no? ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué es lo principal que deberíamos de plantearnos antes de ponernos a barrer? Vale, esto, dejadme que os rescate de nuevo lo que yo llamo fases esenciales del Ready for Copilot, lo que os digo. Este webinar habla de SharePoint y bueno, de OneDrive también, porque en las fases iniciales de implementar ya la organización, ya sea con Copilot Chat, Copilot 25 o agentes desarrollados con Copilot Studio, vamos a ir a buscar siempre, de alguna u otra manera, algo a SharePoint a OneDrive. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos? Lo que yo llamaba el piloto, ¿vale? Es por lo menos tener conciencia de qué tenemos en la organización, que esto parece una chorrada, pero no. O sea, hay organizaciones que tienen un montón de sitios de SharePoint y ya con que tengamos un top
100, un top 50 de sitios que usamos en gran medida en la organización, sitios que contienen información sensible, sitios que visita la gran parte de la organización. Con tener ya un informe de ese top de sitios ya estamos avanzando, porque es tener conciencia de qué tenemos en la casa y qué es lo más crítico, entre comillas. Y ya os digo, suena trivial, pero la mayoría de organizaciones, el saber qué tenemos a nivel IT es un trabajo tedioso, porque en IT no conocemos el dato. Entonces ya empezar a hacer un inventario por estos criterios de sitios más usados, sitios con más almacenamiento, sitios con más gente con permiso, esta primera fase ya es el foco que hay que poner, ¿no? Empezar a poner orden en la casa es primero tener conciencia de lo que tenemos y por qué, y saber por qué es importante. Que en muchos casos ni siquiera sucede eso, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Pues bueno, yo creo que eso es todo. Si queréis lo podemos dejar aquí. De todas formas, si hay alguna pregunta más, las vamos contestando después. Está genial porque hemos acabado antes de tiempo, cosa que se agradece. Nos da tiempo a hacer un pequeño break antes de la siguiente reunión. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha estado súper interesante y a todos vosotros, gracias y nos vemos en la siguiente. Genial. Muchas gracias, Iria, y a todos vosotros. Hasta luego, buen día.